Entonces, doy inicio, ¿verdad? Ok. Sí, solo quería aclarar que, bueno, agradecemos mucho la presencia de Rafael, quien ha sido ganador del Premio de Lógica Francisco Miro Quesada, la primera edición que estamos haciendo y que tendríamos que hacer regularmente cada 3 años. Y bueno, muchas gracias y puedes comenzar con tu presentación, Rafael. Gracias igualmente a la Sociedad Peruana de Lógica y Epistemología. Realmente les auguro pues un futuro bastante promisorio porque se dedican a algo muy específico y agradezco pues específicamente, digamos, este honor. Agradezco pues también que me puedan hacer con comentarios, críticas. em, y bueno, sin más, voy a comenzar a compartir mi pantalla, ¿sí? Voy a ver acá, por ejemplo, lo he dividido en tres partes, ¿ya? El trabajo lo he dividido en tres partes y cada parte va a durar 20 minutos, ¿bien? Y eso lo voy a controlar con, bueno, obviamente también el moderador me va a ayudar, pero yo también suelo exponer con mi cronómetro, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a controlar eso y vamos ahí, vamos ahí. Bueno, señores, el artículo es disolviendo pragmáticamente la paradoja de Curry, que en realidad es un resumen y una divulgación de mi tesis doctoral. Y bueno, eh, ¿qué es la lógica en principio? ¿No? Tengo que hablar de esto porque mi trabajo supone algún tipo de reto con la lógica. Bueno, yo quisiera decir que la lógica es, en mi opinión, una disciplina filosófica, una disciplina filosófica. Pero claro, se admite un carácter científico y formal una vez que se empieza la investigación de naturaleza matemática y abstracta. Pero la motivación que inspira su desenvolvimiento está dada por un cuestionamiento filosófico. Algunos colegas, como por ejemplo Carrera, sostiene pues que la lógica es una ciencia formal. Y esto, por supuesto, que tiene verdad, pero en parte. Eh, yo pienso que no es correcto afirmar que la lógica, al ser cuestionada por la matemática, se independizó totalmente de la filosofía. O sea, que la lógica solo es parte de la matemática. Me parece que eso es algo que al menos quisiera presentar como cuestionable. Y bueno, en una serie de argumentos que daré, intentaré reforzar esta idea. La lógica es una disciplina filosófica, no ha dejado de serlo. El hecho de que se constituya también como ciencia formal, pues también, por supuesto, es parte de esta polémica. Pero si fuera solamente matemáticas, la lógica no tendría, si fuera solamente matemáticas, no tendría sentido porque se enseña en las facultades de filosofía de varias universidades del mundo. Según Raimundo Morado, es un lógico mexicano, los filósofos no son matemáticos, entonces la lógica matemática se sale un poco de sus intereses y se siente este desfasamiento por el hecho de que a veces la gente que más sabe lógica es la gente que está en matemáticas, o la gente que está en computación, o la gente que está en lingüística, y no los filósofos, porque no hay una lógica óptima para el análisis filosófico, pero la idea de que la lógica puede ser usada para la propia filosofía, de que la lógica puede ser usada, es tan antiguo, no es una cosa que se remonta a Aristóteles. Hofweber, que bueno, es un filósofo que escribe en la enciclopedia Stanford, también admite una relación entre la lógica y la ontología, ¿no? Esto me permite un poco coger esto para argumentar de que la lógica, pues, si se vincula con la ontología, es una disciplina filosófica y puede ser concebida de cuatro modos, todos ellos considerando una relación con la filosofía en mayor o menor medida. La lógica es el estudio de los lenguajes formales artificiales, es el estudio de las inferencias formalmente válidas y de la consecuencia lógica, el estudio de las verdades lógicas y el estudio de los juicios. Bien, estas cuatro definiciones las voy a sopesar. L1, o sea, el estudio de lenguajes formales, es la más técnica de las concepciones. Se vincula con la matemática, ¿sí? Pero no hay que olvidar que esto ha sido posible por cuestionamientos filosóficos a los fundamentos de la matemática. Me gustó la intervención de Cifuentes cuando cuestiona el término relevante, ¿no? Eso
No me lo esperaba, sinceramente. O sea, ¿qué es relevante? No puede haber cosas relevancia no clásica, ¿no? Y eso me pareció interesante, ¿no? Que se pueda hacer, digamos, intervenciones filosóficas de la matemática. L2, ¿qué dice? Es el estudio de inferencias formalmente válidas y la consecuencia lógica. Se dedica pues a cuestiones como el tema de la validez y su relación con las constantes lógicas. L3 es el estudio de las verdades lógicas, constituye la búsqueda de aquellas verdades más generales, las mismas que están contenidas en cualquier otro cuerpo de verdades que cualquier otra ciencia pretende describir. Se nota que L2 y L3 están muy vinculados. La validez y la verdad lógica tienen relación. Y finalmente, el estudio de los juicios, que suena definitivamente a algo kantiano, hoy en día se haya abandonado como programa de investigación, aunque alguno que otro de vez en cuando lo despierta, sobre todo los fenomenólogos, ¿no? Los fenomenólogos suelen tocar eso, pero hoy en día no está tan en boga esta forma de lógica. Para Morado, la lógica puede ser comprendida en varios niveles, como arte, como ciencia y como lógica especializada. En tanto arte se refiere a las habilidades del uso del lenguaje, la argumentación y su relación con el uso de reglas lógicas. En cuanto ciencia, consta de un cálculo proporcional y cuantificacional, y bueno, también puede ser de mayor orden. Pero la lógica especializada alude a las lógicas no clásicas, la metalógica y la filosofía de la lógica. De hecho, esta intervención se podría enmarcar dentro de la filosofía de la lógica. En tanto trata sobre temas como la forma lógica, la consecuencia lógica, las teorías de la verdad, la constante lógica y la problematización de las lógicas no clásicas. Aunque parezca una agenda muy larga, de hecho todo eso voy a hacer, aunque de forma algo disgregada. Morado ha estudiado el tema de la lógica no monotónica y para mostrar cómo a partir de premisas extra la conclusión se altera, expone el siguiente caso. Un ejemplo divertido es, por ejemplo, el que sucede en cuanto al cambio de conclusiones a las que llegamos cuando oímos que una persona volaba en un avión y desafortunadamente hubo problemas con los motores. Afortunadamente no todos tuvieron que saltar. Desafortunadamente este hombre sí tuvo que saltar. Afortunadamente traía un paracaídas. Desafortunadamente el paracaídas no se abrió. Afortunadamente no estaba muy por encima del suelo, pero desafortunadamente lo suficientemente arriba para matarse. Afortunadamente abajo había un lago. Desafortunadamente no cayó en el lago. Pero afortunadamente había un gran montón de paja. Desafortunadamente habría un tridente en el montón de paja. Afortunadamente no cayó en el tridente, desafortunadamente tampoco cayó en el montón de paja. La lógica monotónica te sostiene de que las conclusiones, la lógica no monotónica, sostiene que las conclusiones pueden cambiar si tú aumentas información, que es lo que se ve en ese ejemplo. Bien, para mostrar un poco cómo es el tema de las lógicas no clásicas, Raimundo Morado. Una importante lógica que aún sigue viva en nuestro tiempo es Frapoli. María José Frapoli, si no me equivoco, también pues tiene su opinión sobre lo que vendrían a ser las concepciones de la lógica, y con esto me pregunto, ¿no? ¿A qué se dedica un lógico? ¿A qué se dedica? Y bueno, hay al menos 5 cosas a las que se dedica un lógico. Según la concepción inferencialista, la lógica es el aparato inferencial que gobierna nuestro sistema conceptual. Es el aparato que permite conectar proposiciones mediante relaciones de implicación. 2. La concepción conceptográfica. La lógica es un método de representación perspicua de argumentos. 3. La concepción formalista. La lógica es el conjunto de cálculos diseñados para representar relaciones de deducibilidad entre fórmulas que representan portadores de verdad. 4. La concepción metamatemática. La lógica es la disciplina que se ocupa de la fundamentación conjuntista de la matemática. Y 5. La concepción computacional. Es la disciplina que investiga los procedimientos mecánicos de razonamiento. Entonces tenemos 5 concepciones que nos indican qué es lo que hacen los lógicos. Es posible tener una idea de lo que hacen los lógicos, de las muchas actividades a las que se dedican. De hecho, en estos días del Día Mundial de la Lógica, que ha tenido ocasión de presentar, por ejemplo, el grupo Espelo, se han notado muchas de estas variedades. Estudian, por ejemplo, la relación de validez entre premisas y conclusiones. También busca representar en lenguaje lógico toda expresión lingüística susceptible de formalización.
También elabora cálculos formales para modelar cierta manera de razonar o sacar conclusiones. También revisa y supervisa las propiedades metateóricas de las ciencias deductivas. Y finalmente, pretende encontrar el funcionamiento de los procedimientos utilizados para detectar la validez o invalidez de inferencias. Queremos centrarnos en la segunda tarea, en la segunda tarea. ¿Por qué? Porque representa un feliz acuerdo, un feliz cruce entre lógica y filosofía del lenguaje. Y esto va de acuerdo, va muy bien con nuestra idea de que la lógica es una disciplina filosófica. Los portadores de propiedades, estoy citando a María Frapoli, y relaciones lógicas son los contenidos conceptuales. Esto es, las proposiciones. Son las proposiciones las entidades a las que calificamos de verdaderas o falsas. Son las proposiciones las entidades que actúan como premisas y conclusiones de las inferencias que realizamos. Entre proposiciones se establecen las relaciones de implicación e incompatibilidad. De la proposición de que Claudio admira a Ángela, se sigue que hay una mujer a la que Claudio admira. Quien afirme lo primero y niegue lo segundo se contradice y manifiesta una conducta irracional. Las oraciones Dorotea es valiente y Dorotea es cobarde, proferidas en el mismo contexto, expresan proposiciones incompatibles. Quien las apoya conjuntamente se contradice y manifiesta una conducta irracional. Koffa, que es un autor que estudia Frapoli, insiste en esta interpretación de Frege. Está ampliamente aceptado que estos descubrimientos señalaron el nacimiento de la lógica moderna. Esas ideas entonces están muy vinculadas a la filosofía de Frege. Pero, y quiero pasar a la parte que está subrayada, aquí en negritas, no es, digamos, recomendable hablar de un Frege de filosofía del lenguaje y de un Frege que es el padre de la lógica, porque ambos proyectos van de la mano. Esto es lo que se ha olvidado a veces. No hay un Frege lógico que inaugura la lógica matemática formalista y un Frege semántico que inaugura la filosofía del lenguaje moderna. Hay un único Frege, cuyo proyecto consiste en determinar las propiedades lógico-semánticas de los contenidos juzgables. O sea, Frege no se desconectaba de el mundo real en el que la gente se expresa, aunque también, por supuesto, le daba lugar a sus especulaciones abstractas, como matemático que era. Explicado, pues, entonces, el quehacer de los lógicos, vamos a hablar ahora de las paradojas, porque, pues, el trabajo que hemos presentado tiene que ver con las paradojas. Si uno es profesor, y quiere lograr, digamos, tener atractivo para los alumnos, para que estén entretenidos, para que estén atentos, para que usen su mente, siempre es bueno plantear una paradoja. Siempre es bueno presentarles una paradoja, ¿no? Que realmente, dependiendo de cómo se le exponga, va a motivar mucho la discusión, la polémica en el aula. El alumno se siente retado, sobre todo los alumnos ingresantes, ¿no? Los que llamamos acá en Perú estudios generales, primeros años, cuando le presentan una paradoja, ellos entusiastamente dicen, ahí, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, una paradoja, ¿no? Una paradoja. Kierkegaard, un filósofo existencialista, decía que un filósofo sin una paradoja es como un amante sin pasión, una vil mediocridad, ¿no? El amante debe tener pasión, el filósofo debe tener paradojas. Vamos a plantear una paradoja sencilla, para iniciar, ¿no? Para iniciar. La regla más popular es la de modus ponens, es la regla preferida por todos y todas. Si hago ejercicio, entonces sudo. Hago ejercicio, por lo tanto, sudo. Esa es la deducción más simple, más directa. En términos formales se plantea de esa manera, ¿no? Como si fuera una condicional, la famosa regla del modus ponens. ¿Podemos dudar o cuestionar esta regla tan obvia? Y bueno, sí se puede, y vamos a presentar un cuestionamiento mediante una paradoja. Consideremos las siguientes premisas. A, las cosas que son iguales a lo mismo son iguales entre sí. B, los lados de triángulo son iguales a un mismo segmento. A partir de esta se puede deducir Z. Los dos lados de ese triángulo son iguales entre sí. Eso aceptando el modus ponens. Lo que sostiene A es que si B, entonces Z. Así A conjuntada con la afirmación B resulta en Z, por aplicación del modus ponens. Pero un escéptico, alguien bastante exigente, puede dudar de eso, ¿no?
puede decir, no estamos obligados a aceptar Z a partir de A y B, a menos que antes concedamos que si A y B son verdad, Z tiene que ser verdad. Si aceptamos esto, sí puedo aceptar Z. Pero si fuera así, entonces tampoco estamos obligados a aceptar Z a partir de A, B y C, hasta que no concedamos primero que D. Si A, B y C son verdad, Z tiene que serlo. Y así hasta el infinito. De este modo, nunca llegaremos al punto en el que estemos obligados a aceptar la conclusión de una inferencia válida, porque siempre estaríamos cuestionando, ¿no? Para aceptar lo anterior, primero tienes que aceptar esta nueva regla. Entonces, es un cuestionamiento a la lógica, un cuestionamiento al modus ponens, y bueno, se han visto muchas formas de entender el asunto. Yo tengo acá, por ejemplo, la presentación formal, comienza con B, luego tienes B, entonces Z. Esto debería ayudar a llevarte a Z, ¿no? Por modus ponens, pero recuerda que esto se cuestiona. Entonces tienes una tercera premisa, B y B, entonces Z, entonces Z. Lo cual tampoco sirve porque se puede cuestionar y exigiendo una cuarta premisa. Y así, como lo ven al costado, de forma más resumida. Entonces, según algunos, aunque esto es muy cuestionable, muy debatible, y es lo rico de la paradoja, es lo rico, es que hay diferentes soluciones, hay diferentes formas de verlo, hay diferentes cuestionamientos. Uno de tantos cuestionamientos es que este tipo de paradojas plantea la recomendación de no confundir premisa con regla lógica. El modus ponens no debe formar parte de las premisas. El modus ponens es como una especie de guía del razonamiento. Si los cuestionas y lo exiges como premisa, ya no tienes guía. Y eso pues altera a la lógica. Es uno de los tantos caminos que se pueden hacer. Vamos a presentar la paradoja de Curry de una vez, porque es una de las paradojas que nos han motivado a nosotros para poder hacer un trabajo, ¿no? ¿Cómo se presenta la paradoja de Curry? Acepta la siguiente premisa. Si tengo la razón, entonces B. Lo cual significa que si este enunciado es verdad, entonces B. Y si le ponemos nombre a la anterior oración, quedaría así. A es igual a, si este enunciado es verdad, entonces B. Pero como todo el enunciado es A, quedaría así. A igual a, entonces B. Lo cual también equivale a si solo si A, entonces B. A lo anterior se le llama el enunciado de Curry. El enunciado de Curry. ¿Qué significa eso? Lo que está al comienzo. Si tengo la razón, entonces B. Si este condicional es verdad, entonces B. Y vamos a hacer, bueno, en realidad están ahí planteadas las reglas, la deducción ya ha sido revisada, y también la pueden ver ahí, ¿no? A partir de este enunciado, vamos a razonar. Primero supongamos que es falso. Mediante reglas lógicas llegaremos a deducir que es verdadero. Y hasta acá como que hay un olor, ¿no? Un olor a contradicción. Tendríamos que probar ahora al revés, que si es verdadero, entonces falso, lo cual no conseguimos. No conseguimos. Lo que conseguimos es probar que si A es verdadero, entonces B. Juntamos estos dos resultados. Se pueden decir dos cosas, ¿no? De la paradoja de Curry. Si A es falso, entonces A es verdadero. Y si A es verdadero, entonces B. La primera se puede reducir a es verdadero. Y si lo juntas con el segundo, por el modus ponens, obtienes B. Es decir, que se puede probar cualquier cosa. Bien. Hasta aquí la primera parte de esta presentación. Voy a pasar ahora a la segunda parte. Disolviendo pragmáticamente de nuevo a la paradoja de Curry, parte 2. Parte 2. Bueno, esta paradoja, yo en realidad llegué a ella por mis estudios de licenciatura y también de maestría. En la licenciatura estudié de forma tangencial la paradoja del mentiroso, y bueno, la tengo ahí, la presento. Alguien que dice, lo que yo digo es mentira, que de repente alguien en los comentarios escriba, ¿no? Del Zoom, esta frase es falsa, pum, ¿no? Y la envía, ¿no? Entonces la gente si entiende la lógica, bueno, se debería asustar, ¿no? A menos que sean para consistentes. Bueno, entonces, justamente la pregunta ¿es falsa o verdadera la oración A? ¿Es falsa o verdadera la oración A? Si tú razonas, vas a conseguir
pues una contradicción. Piscoya, Luis Adolfo Piscoya, un gran lógico peruano, García Zárate, otro también gran maestro, ellos definen la paradoja así: tipos especiales de contradicción cuya verdad implica su falsedad, del mismo modo que su falsedad implica su verdad. Esto ocurre en la paradoja del mentiroso y también en la de Bertrand Russell, que vamos a ver en un momento. Bien. ¿Qué solución se propone para el mentiroso? Una solución es la teoría de los metalenguajes de Tarski. Bien, correcto. Tenemos la paradoja de Russell. Y bueno, la paradoja de Russell nace del axioma de comprensión. Puedes tú aceptar ese axioma y se va a derivar la bendita paradoja de Russell de los conjuntos, que no se pertenecen a sí mismos. Bien, ¿qué sucede ahora? ¿Qué sucede? ¿Se puede resolver esto? Se puede resolver, sí, ¿cómo? Mediante los tipos, haciendo una teoría de los tipos de Russell. El propio Russell dio una solución, o también mediante la axiomatización de Zermelo, ¿sí? Aquí tenemos la paradoja de Russell que estudiamos en maestría. Ahora bien, ¿hay relación entre Curry, Russell y el mentiroso? En parte sí. Una cosa evidentemente que hay que decir para evitar discusiones es que definitivamente en Curry no hay contradicción, lo cual nos mete en problemas acerca de por qué llamarlo paradoja entonces y por qué engañosamente vincularlo con la paradoja del mentiroso y de Russell. Esto lo vamos a explicar. De hecho, la paradoja no solamente es aquello en lo que hay contradicción, sino que incluso también es aquello que es apelando a su significado coloquial. La paradoja es lo sorprendente, lo inesperado, lo increíble, ¿sí? Y bueno, en realidad incluso hay frases paradójicas, ¿no? Frases como, soy ateo gracias a Dios, ¿no? Eso es no solamente contradictorio, sino también sorpresivo. Uno no se lo espera. Uno no se espera ese tipo de frases tan raras. La paradoja de Curry es una paradoja, vamos a decirlo una vez, porque atenta contra nuestros ideales de lo que debería ser un sistema lógico. No debería yo, simplemente apelando al expediente de asumir este tipo de expresiones, simplemente aceptando ese tipo de expresiones, probar cualquier cosa. No se debería, simplemente por aceptar ese tipo de expresiones y aplicando reglas lógicas muy inocentes, deducir cualquier cosa. Eso es lo que, digamos, el sentido polémico, problemático de la paradoja de Curry, si bien no hay contradicción. Otra cosa interesante es que en la paradoja de Curry tampoco hay negaciones. Recordemos que el mentiroso es, esta frase es falsa. Recordemos que Russell es, ¿cómo es? El conjunto de todos los conjuntos que no se incluyen en sí mismos. En ambos casos hay negaciones, ¿no? En el mentiroso, ¿qué se dice? Pues que no es verdadera. En Curry no hay una negación como operador principal. Hay algo ahí que se puede cuestionar cuando transformas la frase de Curry en una disyunción. Como es un condicional, se podría transformar en una disyunción. Y ahí el primer componente está negado, pero no es un operador principal. Es una disyunción. Como sabemos, la disyunción se puede convertir en una condicional, al menos en lógica clásica. Bien. Lo que nosotros queremos ver es qué soluciones se han hecho sobre la paradoja de Curry. ¿Qué se ha propuesto sobre la paradoja de Curry? ¿Sí? Entonces, nuestro interés tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo se ha investigado? ¿Qué se ha hecho? Según Bill, que es un lógico que también escribe para la Enciclopedia Stanford de Filosofía, me parece que en Saving Paradoxes from Truth, me parece, salvando la verdad de las paradojas, él dice, me parece, en ese libro, si no me equivoco, dice que la paradoja de Curry es una de las más difíciles que existen, ¿no? Es una de las razones más por las cuales me animé a investigarlas. Bien. Por cierto, ¿no? La paradoja del mentiroso y la de Russell sí contienen contradicciones. ¿Por qué es mala la contradicción? Bueno, la contradicción es mala porque evidentemente permite deducir cualquier cosa. Es decir, P y no P, entonces Q. De una contradicción, toda proposición se vuelve demostrable.
Y por eso no tiene sentido, pues, ¿no? Si cualquier cosa es verdad en un sistema lógico, el sistema lógico se vuelve trivial. ¿Para qué lo voy a usar entonces, no? ¿De qué me sirve? Si cualquier cosa se puede probar. Y eso es lo que justamente el miedo a la contradicción, ¿sí? No podemos, en un sistema clásico al menos, tolerar la contradicción porque genera esto. Repito que el problema en Curry es que no hay contradicción. Y a pesar de eso, se logra deducir cualquier cosa. Como lo digo acá, que es una frase sacada, un párrafo sacado de la tesis doctoral, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en Curry toda pueda ser deducible a pesar de que no hay contradicción? En este sentido, la paradoja de Curry es una paradoja no porque arroje contradicciones, sino porque supone un conflicto entre nuestra idea del requisito que debería cumplir un sistema lógico y el que se puede probar con un argumento muy sencillo que de hecho cumple. Ese es, digamos, el sentido polémico, problemático de la paradoja de Curry. Nosotros esperamos que los sistemas lógicos cumplan un requisito. Descubrimos Curry y nos damos cuenta que no cumplen ese requisito. Y ese es el sentido de la paradoja. El hecho acá polémico, el hecho acá bastante, digamos, molesto es el de la trivialidad deductiva. Un sistema lógico que almacene la posibilidad de expresar la paradoja de Curry se vuelve simple mancha de tinta, se vuelve inservible, inadecuado, inútil. ¿Por qué? Porque hay trivialidad deductiva. Aplicando ciertas reglas se puede probar entonces cualquier cosa. Y lo interesante de un sistema lógico es que me ayude para probar algunas cosas, para probar algunas cosas. Y eso es lo que falta, ¿no? Porque en Curry pues se genera esta trivialidad deductiva que es una propiedad no deseable para sistemas, al menos que nos interesan, sistemas que nos interesan. Hay una suerte de solución clásica, bueno, hay varias soluciones clásicas. La primera es prohibir la autorreferencia. La primera es prohibir la autorreferencia, ¿no? Y con eso se impide Curry y listo, y se acaba. Pero bueno, ahí no hay mucho que aprender, ¿no? Más que una aplicación más de Tarski. Sin embargo, otra solución dentro del marco de la paradoja de Russell es apelar a un cierto artificio, un artificio muy parecido a lo que planteó Zermelo para la paradoja de Russell. Zermelo, pues, exigió que la condición de conjunto, según el axioma de comprensión, sea limitado por una condición previa, ¿sí? Se debe aceptar que el conjunto exista previamente a esa propiedad que se le adjudica, ¿sí? Entonces, si yo exijo que el conjunto exista previamente, ya no puedo formular la paradoja de Russell, porque la paradoja de Russell es un supuesto que me mete en problemas cuando yo lo razono. Pero si yo exijo que ese tipo de conjuntos previamente ya esté asegurada su existencia, como propone Zermelo en su axiomatización, bueno, la paradoja se frustra, no se produce, y se resolvió, o al menos se impidió que se produjera. Al menos esa paradoja. ¿Qué sucede? Bueno, un lógico, Lukowski, propuso una solución que ven ahí en la imagen, que tiene que ver con esto, ¿no? Como saben, esta expresión de acá es la forma disyuntiva de la condicional de Curry. Lo que ha hecho Lukowski es exigir que se le adjunte, que se le conjunte un X cualquiera, que no tiene valor de verdad todavía, ¿sí? Haciendo razonamientos con esto, él descubre que la expresión C de Curry simplemente es falso. Es falso. Repito que esta solución ha sido cuestionada, algunos no la aceptan. De hecho, yo solamente la presenté en mi tesis, pero como un dato, digamos, propio pues, de las soluciones clásicas. A mí lo que me interesan son las soluciones no clásicas. Por ejemplo, la que proviene de la lógica para completa, ¿no? ¿Qué es eso de para completo? Yo recién me entero esto a los 32 años, ¿no? Bueno, hoy tengo 34, ¿no? Pero cuando me enteré de que había una lógica para completa, que no la vi en ningún libro, luego me entero que es la lógica trivalente o alguna otra lógica que rompa con el principio del tercio excluso.
solamente que no la conocía con ese nombre, ¿no? Bueno, pero ya sabemos más, eso es bueno. La lógica para completa es cualquier lógica que rompa con el principio del tercio excluso. Y en el ámbito natural hay muchas formas de entender eso. Por ejemplo, para un agnóstico podemos decir que es para completo. ¿Desde qué punto de vista? De que para él, la oración Dios existe es falsa. Pero también Dios no existe, también es falsa. En este sentido es que en las lógicas para completas hay lo que se llama teorías GAPI o con vaciedad. En este caso está vacío el valor de verdadero, porque tanto P como no P son falsas. Entonces hay un vacío. Y este vacío explica que se rompa el tercio excluso. Otro ejemplo es con la conjetura de Goldbach, ¿no? El ejemplo típico de los intuicionistas, ¿verdad? La conjetura de Goldbach, que hasta hoy no se prueba en un sentido pleno, para no hablar de Harald Helfgott, ¿no? Que es un matemático peruano, que resolvió la versión débil, ¿no? La conjetura de Goldbach es un teorema, es falsa. Pero la conjetura de Goldbach no es un teorema, también es falsa. También es falsa porque podría haber que hay una demostración más adelante. ¿Sí? Entonces, aquí se rompe con el tercio excluso. Otro ejemplo también es José conoce la India. Evidentemente, como él nunca